Libro de Mateo capítulo 8, vamos a leer del versículo 28 al 31. Dice, cuando llegaron a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Estaba apacentando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo, si nos echa fuera, permite ir aquel hato de cerdo. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron aquel hato de cerdo, y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y allá perecieron o murieron en las aguas. Padre, te damos gracias en esta preciosa madrugada y te pedimos que tu Santo Espíritu nos llene, nos dé sabiduría, nos abra la luz del entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver en esta madrugada es la verdadera guerra espiritual. ¿Qué pasa con la guerra espiritual del creyente hoy en día? El creyente, el cristiano, no está teniendo victorias en la guerra, está teniendo derrotas porque no conoce de la guerra. A ver, esta guerra espiritual no es contra las personas como muchos creen. Muchos viven echándole la culpa al brujo de la esquina o a la bruja de la esquina, pero ellos no tienen la autoridad para tocar esos territorios que esos brujos, a través de la fe que le tienen al diablo, han podido ganar y tienen sobre ellos una autoridad que les ha dado ese territorio para impactarlos. ¿Qué ocurre? Cuando tú comienzas a odiar a la persona, automáticamente la autoridad que tienes de parte de Dios comienza a menguar en tu vida. ¿Por qué? Porque tú no tienes el conocimiento de impactar las tres áreas que hay que impactar en el mundo espiritual. Satanás no tiene guerra contra Dios, tiene guerra contra los hijos, dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. Él fue lanzado a la tierra a crear batalla contra las descendencias de las mujeres, que son las que paren. ¿Y qué ocurre? Que hoy en día tú puedes ver iglesias haciéndole guerra espiritual a otras iglesias. Ministros que como no conocen su asignación, no les enseñan a los fieles a pelear la verdadera batalla espiritual, que es contra el mundo de las tinieblas. Pero aquí Jesús, cuando nosotros vamos ahí en Mateo capítulo 8 y leemos del versículo 23 al 28, podemos ver que él se monta en la barca y en el camino, en esa madrugada, en la tercera vigilia de la madrugada, y es por eso que yo les insisto que a esta hora, a las 3 de la madrugada, se levanten a orar, se levanten a hacer batalla contra las tinieblas que en el territorio donde ustedes se encuentran los rodean. Y él tiene esa batalla en el mar, en la segunda vigilia de la madrugada, o en la tercera vigilia, perdón, de la mañana. 3 de la mañana, de 3 a 6 de la mañana. Hay batallas poderosas que tú puedes ganar. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios y que te has metido en ayuno, te has metido en oración. Pero como no conoces tu diseño, no conoces tu asignación divina, has perdido en esas áreas. Porque quizá tienes rencores contra el brujo, contra la bruja, o contra aquel que te ha hecho daño, que es inconverso. Pero ¿sabes qué? Es hijo de Dios también. No conoce de Dios. Y Dios permite que todo eso te pase para que tú conozcas primero tu asignación y segundo comiences a entender que la batalla, para tú entrar en guerra espiritual, tú tienes que tener una autoridad. Si tú tienes una rencilla, un rencor, un odio contra alguien, no te metas a guerra espiritual porque vas a perder. Cada vez que tú agarras un rencor contra alguien, le estás dando al enemigo, a Satanás,
el derecho legal de él destruirte, porque tu poder, lo que se te fue entregado, comienza a menguar. Y hay espíritus que los manda Dios. Y la gente se sorprende cuando yo le digo, yo cuando practicaba la brujería, le pedía permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Y las personas que están en ilegalidad, los cristianos que están en ilegalidad, tranquilamente los demonios le pueden entrar, enviados por un brujo. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que caminar con la justicia de Dios. Por eso es que Jesucristo dijo que por los frutos se iban a conocer los árboles, los profetas, los creyentes. Son el fruto del Espíritu el que tú y yo tenemos que dar para tener un poder y una autoridad de cualquier lugar que nosotros, como dice el versículo 29, que cuando Cristo bajó de la barca y llegaron al otro lado, él puso el pie en tierra y automáticamente los demonios fueron hacia él, no a atacarlo, a pedirle que no los atormentara, que no los enviara al abismo, sino que los dejara entrar a los cerdos y volver al mar. Porque en el mar está el abismo y al lado del abismo está el trono de Satanás. Porque ahí hay unos portales que el cristiano no impacta porque sencillamente vive una guerra espiritual equivocada. Vive haciendo la guerra contra seres de carne y sangre, seres humanos, hijos de Dios. Error. Eso es lo que Satanás quiere. Y como cuando tú entras en injusticia delante de los ojos de Dios, porque si tú eres hijo de Dios, tienes que obedecer lo que dijo Jesús. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 45. Pero en el 44 dijo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, y oren por todos aquellos que los ultrajan y los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. Entonces, ¿por qué los odian? ¿Por qué te disgustas con la persona y en tu corazón comienzas a desearles cosas paganas? ¿Por qué salen palabras negativas o de maldición contra alguien? Contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu compañero de trabajo, contra el que se te atravesó el carro o con el que te quitó algo, te robó algo. Eso te da ilegalidad en el reino de las tinieblas y en el reino espiritual, en los gobiernos espirituales. Tú no te puedes presentar al trono de la gracia con una raíz de amargura, con una falta de perdón, hacer guerra espiritual. El diablo te va a partir. Porque ellos sí saben cómo se manejan los códigos espirituales. El mundo de las tinieblas y los demonios conocen esas áreas. Jesucristo era justo. Él enseñaba la verdad y el amor del Padre. Y cuando él pisó, los endemoniados gadareros salieron hacia él a pedirle misericordia. Y ese es otro error que la iglesia y que las tinieblas han metido en la mente de muchos. Yo no me meto en guerra espiritual porque si no me meto con el diablo no me hará nada. Error. El diablo te va a atacar sí o no. Vive en la justicia de Dios y tú no vas a tener que reprender a nadie. Vive en la justicia de Dios y tendrás un vallado, un cercado de parte de Dios para que nadie te haga daño. Eso dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Solamente es tan sencillo mantener en el amor del Padre, dando el fruto del Espíritu Santo, que es la primera característica del fruto del Espíritu. Esa es la verdadera guerra espiritual. El Señor te va a dar sabiduría y discernimiento para reprender los espíritus que estén en el área donde tú pongas la planta de tus pies, como dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo territorio donde pusieras la planta de tu pie, yo te lo daré a ti, para que tú establezcas mi gobierno, no el tuyo. ¿Quieres hacer verdadera guerra espiritual? Impacta a los 3 niveles con la justicia de Dios. Porque no se te olvide que el libro de los Salmos, en el capítulo 7, versículo 11, dice que Dios es un juez y Él es un juez justo.
Y la guerra espiritual tú no la puedes hacer tú. Tú no puedes reprender un principado, tú no puedes reprender un gobernador, tú no puedes reprender un hueste, una potestad. De pronto una hueste que esté aquí sí, pero con tu autoridad, los que van alrededor de ti, como dice el Salmo, eh, 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 el Salmo 34:7, que el ángel de Dios es el ángel que te asignaron a ti y vive contigo. Es el ángel del destino, el cual tú tienes que conocer. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Jehová. Y como ellos le temen a Jehová, Él los defiende. Tú no tienes que hacer nada. Jesucristo tenía ángeles que le servían. ¿Por qué? Porque Él vivía en la justicia del Padre. E impactó primeramente las aguas. Primeramente, perdón, los vientos. Después los mares. Y cuando se baja de la barca, impacta la tierra, sin decir nada, sin hacer nada. Porque la justicia de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios, iba con él. Y él fue el mejor liberador, sanador, provisionador en guerra espiritual que hay aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque caminaba en la justicia del Padre. Por eso quiero bendecirte en esta hora. ¿Quieres hacer la verdadera guerra espiritual? Obedece. Mateo, capítulo 5, y léete el versículo 44 al 45. Grábalo en tu corazón. Llévalo por obra. Y podrás entender cómo es la verdadera guerra espiritual. Y nunca tendrás derrota de parte del enemigo, porque no van a encontrar derecho legal para poder atacarte o para poder llevar a los tronos de las cortes celestiales para poder acusarte y encontrar una entrada para destruir tu vida. Te bendigo en esta hora. Que Dios te guarde.